Y llegó la máxima. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues yo estoy muy contenta después del en vivo que tuvimos con la chica de Miss Universe, Quintana Roo. Oigan, qué bella, qué guapa, qué simpática. Un poquito retrasadita, pero nos dio el tiempo, retrasadita de tiempo. Nos, nos dio oportunidad de estar platicando ustedes y yo, qué cosa tan interesante. Había pensado editar el video para que solamente sea la entrevista de ella, pero ya quien quiera ver la entrevista de Michelle Domínguez, Miss Universe Baja California, pues también que conviva, que se eche toda la convivencia que tuvimos previamente en lo que la esperábamos para que estuviera lista para la entrevista. Y chicos, bueno, a ver, Giuliano Fessia, Mr. Supranational Argentina 2023, que va a conducir, ya condujo un Miss Universe Chile, no, Argentina, con Julieta García, hace como 2 años, y ahora lo va a conducir con Emilia Dides. Y ahí a lo mejor, ups, ya lo comenté, yo no sé si era sorpresa o no, pero el próximo domingo, sábado, en la final de Miss Universe Argentina, ustedes no escucharon nada. Y entonces resulta que vamos a estar haciendo reacción el próximo sábado, por supuesto, a este evento. Y ahorita se hizo la imposición de bandas ahí en Buenos Aires y resulta que me dice que les prohibieron usar el celular. Cabía la posibilidad, pero bueno, ya están tomándole las fotografías a todas las chicas que estarán subiendo en redes en un ratito más. Y mañana, bueno, pues mañana volveremos a hacer otro en vivo. Giuliano vale la pena y la información que nos va a compartir. Entonces, mañana jueves haremos otro en vivo. A ver, mañana jueves, ¿cómo ando? Sí, porque de pronto, no, pero creo que sí. Creo que dispongo de la tarde para, eh, para eso. Me quería poner, bueno, y igual lo puedo hacer en la mañana. Mañana tengo un día tranquilo de actividades, no tan fuera de estar aquí en la calle, que no. Ha habido mucho asunto, chicos. Por eso nada más me puse a conciencia a ver a las candidatas de América y el Caribe que van a estar que estuvieron ya en el head to head. Ya sé que hubo un sismo, una cosa muy extraña con las chicas de Europa. Ya supe el argüende que se hizo ayer mismo, porque muchos de ustedes se enteraron apenas de esta injusticia que es un crimen que ataca todos los derechos humanos, pues lo que les hacen a las chicas en Somalia, que es cortarles sus genitales para que no haya placer, porque nada más es una cuestión reproductiva y nada de placer. Entonces, imagínense. Pero esto tiene décadas de estarse haciendo, nada más que ustedes como nueva generación, muchos no saben y de pronto se impactan y ha causado un shock. Y como les digo yo, entre broma y broma, la verdad se asoma en el sentido de que no sean producto cultural de la casa de los famosos nada más. Hay muchas cosas de que enterarse en la vida, de hacer conciencia. Me extraña que la señora Julia Morley, me extraña mucho, haya pasado lo que haya pasado. Ella tendría que haber sabido de qué se iba a tratar lo que iba a exponer la chica de Somalia. Ellas tienen que mandar un video y por escrito todo su programa social. Todas. Entonces, de que de pronto, si yo sé que me van a hablar de esta problemática que existe por cultura de toda la vida en Somalia y al parecer en otros países vecinos de Somalia, eso es algo que no ha podido controlar ni la ONU, ni la Organización Mundial de la Salud, ni nadie, porque son usos y costumbres que aunque atentan contra los derechos humanos, contra la vida misma, pues han pasado las décadas y ni los Estados Unidos ni ninguna otra potencia mundial ha podido ir y prohibirlo, porque hay independencias y autonomías de los países. Pero es que es terrible, pero eso ha pasado siempre. Famosísimas modelos, reinas de belleza anteriormente, lo han dicho. No es la primera reina de belleza que va a participar mutilada de sus genitales por esta causa, no es la primera, chicos. Entonces a las nuevas generaciones, ¡ay! Ya leí todos los comentarios y todo, y me hizo recapacitar en otras cosas. Lo quiero platicar con Carahuisa, que ahorita se va a unir a este en vivo, pero me sorprenden y me hacen reflexionar muchas cosas.
Una que lleva 6 décadas en este plano, digo, a ver, ¿por qué hay cosas de la humanidad que no cambian? ¿Por qué ¿Por qué la gente se escandaliza? Antes era en las fiestas, en las reuniones, así, ay, se contaba, pero les digo, a ver, bueno, te estás quejando. ¿Y qué haces por cambiarlo? ¿Qué haces por cambiarlo? No, ay, no, pero qué impactante, pero no, 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 por ahí no va la cosa. Si no tienes nada que aportarle a las mujeres de Somalia, que no se te ocurre nada, ni vas ahorita a buscar o contactar a una asociación que ve estos temas, pues de poco sirve que nada más hagas chisme y argüende de algo a lo que ni vas a hacer nada más que aumentar los mitos y tabúes alrededor de ese tema. Y ahorita pasa lo mismo, ahorita hay forma de que todo el mundo, a ver, contacten asociaciones, así como nada más están buscando memes para mandar a sus amistades y reírse juntos, no, a ver, contacten realmente, a ver, contacto a unas asociaciones que ven por ese tema y a ver qué les puedo ayudar, qué puedo hacer, qué difundo, pero no, nada más es como el, ay, 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 qué caray, va a ganar. Unos dicen, ya aseguró Corona, chicos, y otros, lo está usando para llevarse la corona, chicos, va más allá de todo esto. Ahora, otra reflexión que me provocó eso y lo que vi y analicé de las chicas de América y el Caribe, porque no tuve tiempo de fletarme todo, no por falta de ganas, créanme, por falta de tiempo. Y entonces resulta que yo quiero suponer que lo que quiere mostrar la señora Julia Morley son mujeres empoderadas que a través de la resiliencia hayan sufrido cosas que las hacen recordar y llorar tal vez, pero que nos den alternativas, que te digan, lo estoy trabajando así, yo he tenido estos resultados y esto, pero hace falta aquello, pero esto y aquello y el otro. Sin embargo, en los discursos noté una auto-revictimización. Ellas mismas sufrían y lloraban por lo sucedido en sus vidas y se volvían a victimizar, se revictimizaban, se auto-revictimizaban. Dije, ay, qué curioso esto que estoy viendo. Es un fenómeno que yo creo que como plataforma no es lo que quieres, pero es lo que se está dando. Pero entonces desde que yo recibo la información de cada una de las causas sociales de las chicas, debo de saber cómo lo están manejando. Si a partir de la victimización y posterior revictimización, o si lo están manejando a partir del empoderamiento que da la resiliencia. ¿Qué? Me movió mucho la reflexión. Vi 2 veces el video, nada más el de América y el Caribe, luego a ver si me da tiempo, después ya no vaya a ser muy tardía la cosa, pues ver el de África y luego ver el de Europa, el de Asia, en fin. La cuestión es que todo eso me originó. Pero bueno, dije, a ver, deja de lado eso. De hecho, en mis anotaciones pues le puse, estoy notando revictimización. Y no se trata no es un festival de la victimización. Es Miss Mundo, el festival de la belleza con propósito. Me quiero imaginar, no el festival de la autorrevictimización. Pero bueno, show. Me sorprendió que la señora Julia Moore llegara toda compungida con la chica de ahí, pues que no sabía cómo maneja ella el tema. Sentí que improvisó su reacción, luego por ahí habló, como que como que no estuviera enterada de lo que iba a pasar. Me sorprendió bastante, 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 bastante. Es como si el productor de una novela, ¡ay! Fue el primero espantado de que mataron a la villana en el capítulo final. ¿No sabes cómo va esto? ¿No tiene los contenidos controlados? Sorprendida sí. Pero bueno, se los tenía que comentar, chicos. A ver, los voy a leer por acá. Dice Pikachu. Qué buena reflexión, Cookies, interesante punto de vista. Es que me brincó Pikachu, pero a la brevedad. Empecé a verlas. Veo, veo mujeres empoderadas ligeramente. Y luego algunas dije, no, no, no. No, aquí no hay empoderamiento. Aquí hay autovictimización, autorrevictimización. Y empecé a ver otras historias y otras, hay algunas sí empoderadas, y como no, hay unas chicas que lo están manejando correctamente, pero la gran mayoría
estaban así. Ay, me quedé, sí, 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 dije, creo que se le fue de las manos a la señora Morley, se le fue el objetivo del certamen. Por acá dice José Tamayo, Head to Head es para darse a conocer, contar sus experiencias y cuáles son sus sueños y metas. Por mí no lo vi como victimizarse, solo contaban su experiencia de vida, pero deben de ser mujeres que van a inspirar a través del empoderamiento, no chicas que están en el proceso inicial de manejo de sus problemas. O sea, yo no voy a ir a decir toda mi problemática y que me den orientación. Ahí vas a inspirar al mundo entero lo que es una candidata de un país que ya pasó por, ya evolucionó y ahora ofrece ella una opción de cómo salir adelante. Parecía el club de las mujeres engañadas. Entonces sí dije, foco rojo se me prendieron por todos lados, José Tamayo. Tú tienes otra opinión muy válida. Aquí solamente damos nuestros puntos de vista y nadie es poseedor de la verdad absoluta. Eso que nos quede muy, muy claro. ¿De qué hablas, Cookies? De mi Somalia, de ese tema para empezar y que quedara muy claro de lo que les estoy diciendo. Almeri Cookies, el proyecto de Somalia sobre mutilación genital ya lo habían presentado otras chicas en otras ediciones, porque ese problema es de varios países de África. Morley ya los conocía, pero salió todo, se descontroló emocionalmente todo el show en el que se convirtió de pronto, cuando debería de ser un festival del empoderamiento, no de la autorrevictimización, desde mi óptica. No es que Cookie sea la poseedora de la verdad absoluta. I am Savage. Cuquita, ¿qué te pareció el look de Marieli para el reto Top Model? No los he visto, chicos. Algunos dicen que es muy revelador para el Miss Mundo y no es adecuado. En lo personal me gustó. No le he puesto atención a eso, chicos, porque eh, quise platicar de lo que vi en el Head to Head y en estos días, mañana en la mañana y el viernes por la tarde, me quiero poner a darle seguimiento a todo lo que está pasando en el Miss Mundo, a cómo van las cosas, para el domingo poder platicar con conocimiento de causa de las cosas. Lo que les estoy platicando ahorita es lo que sí vi y lo que sí analicé, ¿verdad? Entonces, hay que verlo. Yo que vi 2 veces el G2G de América y el Caribe, porque que estoy viendo aquí, más el argüenderismo que había desde muy temprano con el tema de la chica de Somalia. Dice aquí Roberto Díaz, pero ¿lo viste como victimización en este año o en años anteriores se ha manejado así también? No, el hecho de que una chica lo hable y que ese tema en particular, ese tema no tiene solución. Ese tema en particular, nada más díganme, en tantas décadas que lleva el tema de la mutilación genital en Somalia, eh, hasta el momento sigue pasando y sigue y sigue y sigue. Es un tema de costumbre cultural. A la persona que lo ejecuta no los aprenden, no hay un castigo, no es algo que se haga en lo oscurito, es algo que se hace porque se hace. Entonces, y si no ha podido una potencia mundial hacer eso es porque hay cosas que no se pueden salir del entorno político, social, cultural de ese país. Entonces, así vengan del Vaticano o de la Casa Blanca o del Kremlin o de donde sea, aquí conmigo no te metes, que hay soberanía. Entonces, qué duro, la verdad, porque es ver al niño ahogarse y no poderse meter a salvarlo. Así, así tal cual, chicos. A ver, ¿dónde en qué vamos? Ah, por acá. Los leo. Todo esto es reflexión en grupo, chicos. Ya saben que aquí nadie es poseedor de la belleza, de la verdad absoluta. Almer y Cookies. Creo que el detalle fue que la chica de Somalia lloró al contar su historia. No, me queda claro que así fue. El año pasado la chica de Somalia también fue mutilada, pero ella no lloró. Tal vez por eso Molly se sacó de onda. Es que entonces, si se fijan, es año con año y la situación es la misma. Entonces, si todos los años van a ir las chicas de Somalia a hablar sobre algo que no tiene remedio, yo no entiendo. O sea, no entiendo para qué llevar un tema que nada más se va a ver como, pues qué lástima por ustedes, chicas. Pues no estamos hablando de empoderamiento femenino, de resiliencia, de salir adelante como globalmente. Entiendo que hay factores de autonomía política de cada país, pero entonces, y luego va la señora así a consolar a la chica en cuestión, pero ahí la señora Julia Morley podría hablar al respecto, ya que conoce del tema desde que empezó el Miss Mundo, ese problema ya está
es de toda la vida del país. Entonces, esa es mi reflexión. Tampoco estoy condenando las cosas, chicos, ¿eh? Ni criticando, ni nada. O sea, les comparto lo que me generó ese hecho y llantos múltiples que había también en América y el Caribe, donde las chicas querían llorar y todo. A ver, quiero chicas resilientes, empoderadas, que me vengan a ofrecer que han salido adelante y están apoyando a causas para salir de la pobreza, de la falta de educación, de hospitales dignos, de violencia contra la mujer, porque en todas las familias ha pasado. Entonces, si yo llevo a mi candidata que se autorrevictimice, ¿dónde está la ayuda? Sí, que se está visibilizando que actualmente existe. Pues sí, pero necesitamos alternativas para empoderarnos, para superar las problemáticas sociales. No un club de chicas, podríamos llamar el club de las chicas auto revictimizadas. No, chicos, no. De eso no se trata en mi mundo hasta donde yo sé. Cookies, Almeric, trabajan en un proyecto que tal vez no tenga solución, pero tratan de que las cosas cambien usando la plataforma del mismo mundo, porque diferentes países ya han presentado este tipo de proyectos. Sí, totalmente de acuerdo. Pero, insisto, creo que el plus importante de la plataforma sería que den alternativas reales de cómo, ideas de cómo salir adelante, cómo conformar organizaciones, ese tipo de cosas. A que digan, ay, vengo a exponer las tragedias en las que vivo y el club de la tragedia, es mi óptica. Válido, y si a ustedes les acomoda o a muchos les acomoda que así sea y les inspira, respeto. Respeto totalmente. ¿Sí? O sea, no es de tener la razón. Les comparto que esa es mi óptica y lo que yo haría con el certamen, pero todo es válido y la señora Julia Morley por algo tiene tantos años con el certamen. Omar Guadarrama Díaz, es una cuestión meramente cultural y de contrato social en el que muchas veces las mujeres están de acuerdo. Éticas de feminismo y alteridad dan alternativas sociales. Totalmente de acuerdo. Bien, si así es, chicos, así es. Lo que es. Carlos, habrá suicidios masivos mientras no entiendan que no es latinas, es Américas. Atentamente, Canadá, Estados Unidos, Guyana, Jamaica, Martinica, Trinidad y Tobago, varias de ellas dejan por fuera a algunas latinas. Y vi que estaba ese tema por ahí también en los comentarios de post que aparecían en Instagram. Y fíjense que también, por otro lado, vi que ya hay una página, miren, les voy a compartir. Dice por acá, muchas gracias, dice, concuerdo contigo, dice Carol Lirra, yo como mujer de nacimiento tengo una opinión parecida a la tuya. Hice un comentario y me atacaron solo por decir que mi persona sí me pareció un poco victimizada, incluso fake. Es más, fake tal vez porque parezca como fabricado para algo que ya sabemos que pasa, pueda jalar emocionalmente a la gente. Muchos fanáticos que no sabían del tema ya le estaban queriendo coronar, pues porque pobrecita. Y es cuando dices, pues no deformen al certamen. Creo que una corona, o sea, el problema por sí mismo vale más que la corona de mis mundos, es decir, el que eso culturalmente se ha permitido y esté establecido y así sea, y hasta las chicas lo sientan como un honor, aunque se mueran desangradas, pues resulta que, si están de acuerdo, ¿qué hacemos? Yo con mi vida tengo, es solamente una simple opinión, chicos. Miren, vi por ejemplo que hay una clasificación que hizo muy acertadamente. A ver, déjenme ver dónde está. Es que como son muchos archivos, se van cargando así. Está que hizo el Fan Choice, que lo hizo muy acertadamente, una página que se llama By Diva International. Saluditos a Diva International, me encantó, que hacen una convocatoria de las chicas, ponen sus resultados finales de lo que fue el head to head, y me encanta que jugando y apoyando a las chicas, pues por votos, de los países que más se pusieron las pilas o los que más mensajes mandaron, pues qué maravilla que pusieron en primer lugar a Venezuela, en segundo a Chile, en tercero a Argentina, y me parece una forma muy sana, muy sana, de estar apoyando a las chicas y emocionándose y disfrutando del certamen. Lo traje aquí, dije, se los voy a poner, me lo encontré en la tarde, porque eso, así se disfrutan los certámenes, chicos, en vez de que estén peleándose. ¿Por qué no pusiste a fulana? Está muy abajo, qué horrible, ¿cuánto te pagan la gente de Venezuela por ponerlo? ¿Qué, chicos? Es una forma de divertirse y me parece muy acertada, me encantó. Les felicito,
desde esta plataforma. Se reconoce el trabajo bien intencionado y bien ejecutado de Diva International. Así que muchas felicidades por colaborar de esta manera tan propositiva en nuestro entretenimiento. Y luego me encuentro también de que tienen aquí que en la competencia de talento ya hay finalistas y están Estados Unidos, Nigeria, Malta, Indonesia, Estonia, Brasil, Netherlands, Czech Republic, Argentina, Australia, Sri Lanka, que esa chica me gusta mucho, Camerún, Poland, que me encanta, Philippines, que me gusta también bastante, bueno, hay varios que no mencioné, que ya dije y no dije que me gustaban, Italia, Trinidad y Tobago, Germany, Islas Caimán, Wales, Jamaica, Irlanda, India, Etiopía y Kenia. Ya ando con el Spanglish, pero bueno, entonces son las que, según, no según, son de la página oficial de Miss Mundo. Ahí son las chicas ya clasificadas de la que sacarán a una ganadora, chicos. Qué interesante, me gustó mucho, mucho, mucho. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Y vamos a platicar. Estoy dejando el contenido del head to head para ahorita que llegue Cara Huiza. Déjenme ver. Sí, ya me escribió algo. Ay, sí, ya me mandó un audio, chicos. A ver, ¿lo quieren escuchar? Es que me mandó audio, pero a ver. Es más, déjenme, voy a quitar el audio, no sé. Se los voy a compartir porque se está disculpando Carahuisa, pero me parece muy pertinente que ustedes la escuchen porque es muy linda. Me encanta, por eso la estimo, la admiro, la respeto, porque es muy formalita, es muy chambeadora. Luego dicen, ¿por qué no hacen tantos en vivos? Porque pues, trabajamos en otras cosas. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Oye, te iba a mandar un mensajito, te iba a mandar un texto, pero mejor te mando voz. Oye, ¿qué crees? Todavía estoy en la oficina. Tengo muchísimo, muchísimo trabajo. Hemos tenido una emergencia desde hace como semana y media que estamos ya sacando, ya estoy en la recta final. Te quería pedir un favor muy especial porque si quiero participar y si quiero, la verdad ya tengo mucho análisis del mismo, pero yo quería ver contigo si es posible que fuera el viernes 8:30 a la misma hora. ¿Les parece bien, chicos? Viernes 8:30. O sea, domingo incluso. Domingo, el domingo. Domingo, chicos. Pero, ¿qué crees? Que ahorita ya voy atrasada, obviamente, para llegar a casa. Y aparte vengo muy presionada porque sí, tengo todavía actividades que desarrollar. Ay, chicos, no se la comen de amor. Me encanta, qué profesional, qué linda, qué detalle. No puede estar, de veras que quisiéramos todo el mundo colaborar. A mí me ha pasado estar todos los días haciendo en vivos y comentarios, pero tenemos muchas actividades alrededor de estos en vivos, en mi caso, y también Cara también. Voy a coordinarme con ella para que hablemos, a lo mejor ya pude revisar yo de aquí al domingo todos los head to head. Quiero conocer hacia las chicas, porque también no van tan producidas y las puede uno conocer de manera más quién es de verdad bella y qué proyecta, cómo proyecta. Entonces, Cara, con todo cariño, no acabé de escuchar su mensaje, pero aquí delante de ustedes se lo contesto. Mi querida Cara, ¿cómo estás? Soy Cuquita. Oye, Cara, sí, con todo gusto, el domingo, ¿te parece? Nos comunicamos mañana ¿qué es? ¿Viernes? No, jueves. Mañana jueves nos comunicamos y platicamos ya el domingo, a qué hora, y me gustaría que analizáramos los head to head de todas las áreas, de todos los continentes, y que mira, lo que tú nos compartas es Biblia para nosotros. Así es de que el domingo lo coordinamos. Besos, hermosa, que todo salga bien. Es que yo a la gente la vuelvo loca. Entre que hablan con Jorge y con Cookies, han de creer que hay veces que estoy vestida para matar. Una película muy interesante de los años 70. Pero bueno, chicos, entonces ya vieron, bueno, no va a estar Cara, así que platicaremos ahorita, Carahuiza, pero el domingo lo organizaremos. Juliano tampoco. Qué bueno que no invita a Raúl Rocha, porque seguro me cancelaba, ya ven que anda en Cannes. Qué barbaridad. Pero bueno, chicos, ahorita vamos a checar ya el videito que les preparé para comentarles. Aquí tengo el domingo, Carahuiza. El domingo, perfecto. Sí, hermosa el domingo. Excelente noche. Una que es tan bien educada, Cara y Cookies.
quiero mandarle un corazón. Ya se lo- Así soy. Me gusta ser amorosa. Y con parmicilina cuando amerita. A ver, chicos, los leo. Vamos a ir platicando. Ahorita hay tiempo para platicar a gusto. Así que un rato. Me pregunta Marco Antonio, ¿cuánto va a durar tu en vivo? No sé, pero ¿qué les gusta? Pues ya veremos. Ya veremos. Tampoco que sea tan largo, pero aquí hay. No hay invitados, dice José Tamayo. Había, pero me cancelaron. Cada quien tiene su vida propia y pues qué bonito que cuando pueden nos presenta la oportunidad. El domingo, a ver, mañana voy a volver a hacer un en vivo con Juliano para que nos platique de lo de mis Universe argentinos. O sea que mañana hay en vivo, yo le proponía 5 de la tarde de mañana para que sean las 8 de la noche allá en Buenos Aires. A ver qué me dice, capaz de que quiera que sea más tarde, porque creo que Juliano va al gimnasio y sale como a las 9. Entonces, ya les avisaremos mañana mismo. Y por otro lado, y que tenga imágenes de lo de hoy, Y con Carawi sí va a ser ahorita, pero va a ser el domingo, ya lo acaban, son testigos del en vivo de lo que acaba de pasar. Este, y pues, ay chicos, faltan, ya la semana que entra es el cierre de Mis Mundo. Ay, me está encantando el certamen, me está encantando. Pero bueno, les leo por acá. Dice Pikachu, los invitados somos nosotros, José. Sí, pero fíjense que hasta el hecho de que no estén nos permite platicar ahorita y organizar nuestros contenidos para mañana un en vivo y otro para el domingo. Y el domingo espero que en algún momento estén también mis chambelanes de la belleza. Cookies dará seguimiento al Man of the World. Es la primera vez que participa México con Israel Sierra y es de los favoritos. Sí, chicos, ¿saben qué? Creo que no sigo la plataforma, pero la voy a seguir para poderme enterar de cómo van. ¿Cuándo empieza? No, sí quiero seguir a este chico, lo veo muy prometedor. Perdón, trae muchas ganas, pero no lo veo, no sé, no le he dado seguimiento. ¿Cuándo empieza? John Alejandro Medina Baunza, ¿qué tal, John Alejandro? Cookie, buenas noches, vas a transmitir la final del Miss Aura Internacional el viernes. ¿El viernes? ¿A qué hora? Pues igual y sí, ya mi vida no me pertenece. El sábado nada puedo hacer porque el sábado tengo un compromiso familiar muy importante desde media mañana. Ya saben, eventos familiares. El sábado sí, no. Pero jueves, viernes y domingo, sí. Y tengo que organizarme porque quiero ver todos los head to head, chicos, no los he visto. Luego dicen, ay, deberías de verlos, ¿no? De que debería, pero ¿a qué hora? Dice por acá Tony Carmona, un gran abrazo desde Mexicali, Baja California, México. Muchas gracias, Tony. Dice por acá Iván Chávez Cuquita, ¿no entrevistaste al guapo de México en Man of the World? Le ofrecí entrevista, pero no me contestó. Supongo que andan bien ocupaditos. Chile Verde dice, qué belleza ver hablar entre amigas a Cookies y a Carahuiza, ambas las más. Ay, muchas gracias, mi querido Chile Verde. Mi David, muchas gracias, pero el domingo estaremos platicando. Es un amor esta mujer, la respeto y admiro muchísimo. Almeric, están viajando los chicos a Filipinas para la concentración de menos de... Ah, ya van rumbo a Filipinas. Bueno, pues voy a empezar a seguir al rato a la plataforma para enterarme de cómo van y con todo gusto, claro que le damos seguimiento. Letras y cuentos. De las Américas me gustaron República Dominicana, México y Venezuela. Creo que en el manejo del idioma inglés y sus historias fueron las más reales. ¿Qué les parece? Yo preparé un videito al respecto. Lo preparé ayer. Ayer sí le pude dedicar toda la tarde Coronas de la Belleza y hoy pues no, pero ayer sí. Entonces, fíjense, hoy no, pero ayer sí. Sí, hoy con el en vivo nada más tuve y cositas en la mañana ajenas a todo esto. Ah, bueno, pues aquí está. A ver, no, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, ya se vino hasta acá. Es que se van cambiando, chicos, los archivos que subo se van bajando. Déjenme prepararles. Aquí tengo mis observaciones con total objetividad y sin nada de resentimiento de todas las candidatas, ay, de todas las candidatas, hasta desde Argentina hasta Venezuela, de así como iban pasando, me puse a observar. Grabé el video. Luego edité 40 segundos de cada chica, porque chicos, iba a durar más de 2 horas y fracción. Entonces dije, no, pues tenemos tiempo para que no sea tan pesado el en vivo, pero aquí voy a leerles la nota que tomé, porque tampoco es que me memoricé lo que pienso de cada uno y hasta se me olvida. Pero bueno, ahí está más o menos.
pensé, entonces voy a soltar el videíto, lo voy a poner y vamos viendo. Lo voy a ir deteniendo conforme considere. ¿Les parece bien? Dice por acá, den like a Coquita, somos 85 y solo tiene 26 likes. Chicos, den like, ¿qué les cuestan? Eric Campos, Cuquita, te tengo una recomendación. Recomiéndame, Eric. Recomiéndame, por favor, please. Caragüiza, una reina de reinas como tú. Muchas gracias, Tony. Es una maravilla. Yo la quiero mucho. Y siempre bueno, hemos hecho poquitos en vivos, pero siempre hablamos con mucho cariño y con respeto. Eso me gusta. ¿Saben qué siento? Además del cariño que hay, profesionalismo. Y a mí me gusta, porque aunque luego yo tengo cosas que hacer con mi familia incluso y con amistades, les digo, es que no profesionalizan la amistad, no la profesionalizan. Ahí la gente es muy descuidada y muy informal. Ay, y eso me pone, y ya saben cómo me pongo cuando me pongo. Eric Campos, cuando titulen las entrevistas de chicas, coloque el título del estado primero, porfa, porque eso generaría más vistas. Fíjense que lo he pensado, todo eso me lo organiza Marco Antonio, y he pensado como que estaría bien ver el estado, pero no le he dicho, también mi error es que no le he comentado, no le he dicho que no, pero entonces se puede, aunque no sea, a mí me gustaría que en la miniatura apareciera, pero no. Entonces, de perdido que aparezca primero se puede editar el título. Muchas gracias por la recomendación que me haces, Eric, te lo agradezco mucho. Muchos de los errores por no tener muchas visualizaciones es por la mala miniatura y por la mal título del video. Y por otro lado, estoy creando la lista de reproducción, solamente me falta añadir ahorita a la chica que acabo de entrevistar para que haya una lista de reproducción. Ya esta va a ser la número 23, la entrevista 23, ojalá lleguemos, pues, ojalá mínimo a 30, estaría increíble. Ya veremos. Ahí díganles a las chicas, voltea a ver a Coquita. Y les va a estar insiste, insiste e insiste. Gracias por la recomendación, Eric. Si no, solo se ve un título largo con un nombre desconocido. Y pues ya sabemos, el Miss Universo Jalisco, Miss Universo Oaxaca, etcétera. Sí, muy bien, entra uno como, así es. Sí, ay, entra uno como Chile Colorado. Muy bien. Muchas gracias, lo agradezco de verdad, mi querido Eric. Saludos desde Perú, dice Carlos Barrientos. Chile Verde dice, maestra Cuquita, quedé con la cantidad de texto que tienes de tu análisis de teacher del periodismo de la belleza. Es que, y son además como ligeras observaciones. Es que se esconde el título hasta el final, de acuerdo. Totalmente, Eric, totalmente. Hola, hermosa, dice Marcos Ojeda. Eric Campos dice, love you, ya me voy a dormir porque me acuesto a las 8:45 y pasé casi la hora. Oye, ¿a qué hora te levantas, Eric? Yo a esa hora, creo que ni las gallinas de mi rancho se duermen a esa hora, pero felices sueños. Bueno, chicos, pues vamos a ver el videito que les comento y voy a irles leyendo lo que opino de cada una. A ver. Hagamos lo siguiente. Aparece la chica, lo detengo, les comento lo que pienso de ella y luego vemos, la escuchamos y la vemos 40 segundos que puse de cada una para entender por qué pienso. Por lo general puse cositas buenas y lo que no me parece tan bueno. Nada es personal. Son observaciones, chicos. Porque me han pedido top. Top sí que no hago porque luego creen que el top lo hice para ofender, para denigrar y para odiar a países completos. No. Y no es por eso ya ni crean que me encantan los tops, porque pues no hay la madurez emocional necesaria para entender que es un top de apreciación de una persona, de mí. Y que no tengo la verdad absoluta, pero pues estamos con la sensibilidad a flor de piel, chicos. A ver, vamos a ver entonces. Argentina. Ahí está. Tardaron para enfocar a la chica y todo, que hay que reconocer el esfuerzo, pero como que lo hacen en un lugar muy informal siempre, no nada más en Telangana, aquí en Idebarard, sino que pues, siempre es como así, como que es igual que con lo que pasó en Miss Universe pasado y en otras ediciones, no se profesionaliza el hecho de que si voy a compartir determinado evento, pues vamos a, chicos, hasta con 3 buenos celulares puedes hacer una excelente edición. Con este programita que se llama StreamYard, puedes pagar por tener hasta el switcheo de 3 cámaras y haces una muy buena transmisión. Ya los equipos de ahorita, estos celulares comunes y corrientes, vámonos a nivelitos más altos, de mejor gama, pueden darte una buena imagen, pero bueno, cada quien. A ver, Argentina, no de todas entendí o alcancé a apuntar cómo se llama
su programa social. Pero dice misionando apoyo a la niñez. De ella señalé que tiene un excelente inglés, una proyección débil y titubeante. Hubo mucha garganta estresada. Pero de ella fue lo que comenté, su arreglo personal hubo muy variado, debería de haber como una guía más específica, porque había de todo un poquito, que fueran más ejecutivas, pero luego el término ejecutivo es tan amplio que ahí pueden ir ejecutivas de la Vía Láctea. Entonces, bueno, que de hecho somos de la Vía Láctea. Ahí va, ahí va. Good morning, everyone. I Hi. am Guadalupe Lomar. I'm Miss World Argentina. I am 21 years old, and I'm a student of translation and a teacher of English. Values have always been my guide. Since I was a child, I was taught about the importance of family, of being responsible, and of having a good heart. Sometimes in this modern world, we're told that being an empathetic person is a weakness. But today I'm here to prove otherwise. And now we invite Belize to join us. Belize, excelente inglés, leyó el proyecto en su totalidad. Entendí que se llama Leones de la Selva, quién sabe. Clínicas hospitalarias en comunidades rurales que proporcionen tratamiento a enfermedades complejas, prevención de diabetes, diálisis, etc. Ella procura dar esperanza y dignidad. Es una candidata que la sentí carismática y empática, pero con una proyección débil. Aquí está. Belize. They say purpose gives pain a voice, and when you listen closely, that voice can change lives forever. Good day, I am your Shayari Morataya, Miss World Belize, and my Beauty with a Purpose project was born from listening. Listening to the silent struggles of kidney patients across my country, to the quiet cries of families burdened by treatment costs, and to the undeniable call God placed on my heart to serve. In Belize, kidney failure is one of the leading causes of death. Each week, new names are added to dialysis waitlists. Many of these people had no idea they were even at risk. Over 60% of our cases are linked to diabetes and high blood pressure. Please now welcome to the stage Bolivia. Bolivia se llama Santa Cruz Siempre Verde y Fuentes de Esperanza. Comentó que Santa Cruz Siempre Verde fue la primera asociación en la que ella se sumó y que después de ahí surgió y creó uno que se llama Fuentes de Esperanza, que tiene que ver con el agua potable para comunidades que batallan en poderla obtener. Es un tema ambiental. Muy bella, pero nerviosa y con dificultad para leer. Estaba leyendo y además no ve bien, o se pone muy nerviosa, o algo pasaba. Una exposición débil. Habló en español. Compartió la historia del derrame cerebral de su padre, lo cual le dejó la secuela de ser parapléjico. Bella, mírenla. Good morning, everyone. I'm proud to be here. I'm proud to represent Bolivia and want to thank my parents for always supporting me and my dreams. I feel very grateful to be here today. Before I share my stories in Spanish, I would like to say Miss World is not only a beauty pageant, it is a chance to show who we really are and what we care about. Today, I will open my heart to all of you and share my history. And now please welcome Brazil. Brasil, su tema es pescar, porque habla acerca de eso, de enseñar a que la gente obtenga sus propios recursos. Ella es maestra voluntaria, enseña a obtener lo que se necesita para no ser vulnerable en la vida, crear una red de maestros a nivel global que brinden alas para volar. Hermosa, auténtica, solo le hizo falta fuerza en la proyección oral y la mirada más fuerte, ya que sus ojos no conectaron, en mi opinión. Good morning, everyone. Morning. Thank you for the opportunity. I'm Jessica Pedroso. I'm 25 years old, and I'm proudly representing Brazil at the 72nd Miss World edition. And what if I told you that the most powerful resource we have is something as simple as a pen and a book?
With them, we can write stories, we can create things, and we can truly understand the impact we have in the world. Everything we have, every great invention, every great thinker, everything is started like that, with a pen and a book. I came from a family of teachers, and that's very meaningful to me. The next contestant is Canada. Canadá. ¿No es de las más bellas? ¿Conoce del tema acerca de las niñas de su cultura étnica? La noté nerviosa, pero disfrazándolo con emoción desbordada. Ese fue un recurso que por ahí le sentí a varias. Ya no sé si de pronto la dramatización sea auténtica o estratégica. No lo sé. Wache. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Emma Morrison, and I stand before everyone here today proudly as the first Indigenous woman in history to ever represent Canada here at the Miss World Festival. Saying that out loud truly brings me so much pride and joy, because I grew up from a very small First Nations community of only 600 people in Canada. And growing up, I've seen the struggles that we face, particularly Indigenous women and girls. Please welcome now Cayman Islands. Cayman Island se define como la karaoke queen. Es auténtica, empática, un tanto plana su exposición, por momentos, porque luego ya la vi y estaba muy chispeante y como que sí jala la atención. Le puse ahí que las noto que caen en autocompasión varias cuando hay que mostrar soluciones y empoderamiento, lo que les dije al inicio del en vivo. Lo hizo, pero desde el dolor. Desde ahí empecé a decir qué está pasando. No queremos ver chicas empoderadas o victimizadas. ¿Qué está pasando? Good day, everyone. Namaste. My name is Jada Ramoon, and I am a 26-year-old programs coordinator with the Cayman Islands Chamber of Commerce. In my job, I manage all of the programs that have been implemented within the Cayman Islands community to ensure that our youth are able to go into society and live productive lives, whether this is through entrepreneurship skills or basic life skills. When I'm not at work, you'll find me repping it out in the gym. For 3 years, I have been a natural bodybuilder, and I can definitely say that bodybuilding and fitness has been a lifestyle and a lifeline. When I'm not in the gym, you'll find me in a good book. Please now welcome Chile. Chile. El poder de la mujer a través de la equidad de género es el tema. Manejó un inglés a buen nivel, buena exposición, a la que le hizo falta mayor proyección y fuerza en la voz para dominar de paso la voz temblorosa por el nerviosismo. Iba muy bien vestida y ella es regia y muy elegante. Good morning, everyone. My name is Francisca Lavandero, and I will represent my beautiful country, Chile, in the south of the world. I am 25 years old, and I am a commercial pilot of airplane. When I was young, I saw a commercial on a TV about a national airline, and the pilot was a woman. She inspires me with her history, and now I want to demonstrate to the new generation of girls that nothing is impossible. In this moment, only 5 or 6% of pilots around the world are women. Also, I did high jump and long jump in the school, and I have a foundation called AES. Welcome Colombia. Me habían platicado antes de verlo, decían, ay, iba con los senos casi al aire. Pues no, chicos, una blusita escotada. No me pareció tan así, tan sexosa como me lo hicieron ver. Ya cuando la vi dije, no, pero ya que analicé lo que dijo, pues anoté que es bella, pero muy nerviosa y dispersa en sus ideas. Habló de la resiliencia de su papá desde la infancia. Definitivamente su participación me pareció muy débil. Hello, everyone. My name is Catalina Quintero, and I'm the proudly representative of my beautiful country, Colombia, at this wonderful stage of Miss World. I really want to say
that I'm an international business manager. I also have a minor in sustainability and circular economy. I'm fluent in English and Spanish, but I also speak French and I'm learning Portuguese. I used to work as at the administrative area. Now please welcome Kiriso. Ay, esa chica me parece tan carismática y tan linda. La chica es bella y empática. Con mayor fuerza en su voz y matices interpretativos, crecería mucho en el impacto. Ella tiene algo, ella tiene una chispa, un brillo escénico divino, ya la veremos el día de la final. No es de las más bellas, pero también hay que entender que la belleza de la raza negra, pues de pronto varía de las que nos encantan de Europa y las maravillosas y picantes latinoamericanas. Good morning, everyone. Good morning, world. Good morning, Telangana. Before I start my speech, I want to extend my gratitude to the Miss World organization for giving us this opportunity to let our voice be a change and to let us voice be echo to our many, many, many brothers. So I want to say a thank you to that, Telangana, Dhanyavadu, Telangana Sarorana. As a woman that believes in catalyst of change, I understand the power of leading with both heart and also leading with a purpose. Please welcome Dominican Republic. La chica de Dominican Republic es muy bella, excelente inglés, excelente empatía, calidez y dominio del contenido. Por momentos habló muy rápidamente y su expresión facial denotó nerviosismo y le restó impacto. Muy buen cierre, ya que se fue relajando. Excelente recurso el de obsequiar un libro con información al respecto de su proyecto. Y es que les piden que lo lleven por escrito o lo envíen, no me acuerdo, y qué bueno que de ahí aprovecharon para hacer un libro, quiero suponer, porque fue muy buena estrategia. Purpose doesn't always come from achievement. Sometimes it is born out of pain. There's no moments in which everything just starts feeling different. Not because everything's perfect, but because life has given you a privilege to do something greater than yourself. Something that is no longer about you. Something that it's about the people who you serve, who you love, and who you touch. That's something I learned when I was just 14 years old. At that time, I had fulfilled many dreams, but I felt that something was missing, and it was the desire to do something for people in order to begin living. And now, Ecuador. Ecuador, linda, nerviosa a pesar de conocer perfectamente el contenido de su exposición, es poderosa, sin embargo, se mostró disminuida. Se le vio temerosa y tímida cuando es arrojada y con gran seguridad y autoestima. Le dio el síndrome de estoy siendo evaluada, como a la gran mayoría. Pequeñas personas desde lugares pequeños pueden lograr grandes cambios. Fue su cierre, el cual me encantó, chicos. Hello, everybody. Good morning. Namaste, India. I am Sandra Alvarado, and right now I have the honor to speak for Ecuador through my voice. First of all, what I want you to know is that the biggest tool that I have right now to talk with you is just my open heart. Because I want to speak not exactly about me, I want to speak about my people that definitely need me in this moment, in this political moment of Ecuador. So if I have to talk a little bit about me, I will start talking about my family. My father is a lawyer and a musician, and he taught me how to feel through music, but how to act through love. And now, El Salvador. La chica de El Salvador es una mujer emprendedora. Maneja un inglés intermedio. Es bella pero débil en expresión oral y corporal, aunque muy carismática. Tiene una gran capacidad para conectar con el público, pero le faltó ejercitarlo. Se le sintió insegura
tímida y por momentos atropellada en su discurso. Hi world, it's a pleasure for me to introduce myself with you. I am Sofía Estupinian and I am proud of representing El Pulgarcito de América, El Salvador. I am 25 years old. I have a communications degree and I am an entrepreneur woman in the advertising world. I am fortunate to have my own business, Coco Advertising Agency, or in my language, Spanish, Coco Agencia de Publicidad. It has been formally registered company for over a year, but I started it while I was still in college. Now we come to Guadalupe. Guadalupe, su belleza es un concepto general, me encanta. Ella es un concepto de belleza que me gusta mucho. No es bonita, pero es, de veras, está perfectamente estructurada y al parecer muy estudiada su propuesta de estilismo. Proyectó empatía y convicción del tema en su exposición y enganchó la atención a pesar de su voz tan débil en volumen, pero con fuerza interpretativa. Eso fue muy resaltante. Suavecita, como que sí, como que no, pero sin embargo muy poderosa, muy seductora en el sentido de que me atrapa en la atención, no sexy precisamente, y me gustó. De esas débil, pero con mucha fortaleza, una dualidad muy buena. Increíblemente, lo que podría ser una participación deficiente resultó sutilmente poderosa. Good morning, everyone. Handariki Namaskaram. I am Noemi Milne, Miss World Guadeloupe, and I'm so grateful to be here today. So I would like to start with a quick story. I remember, since a very young age, feeling like I had the weight of the world on my shoulders. So that's why at 16, I entered medical school, graduating in 2021, then specializing in psychiatry. At that time, I was full of hope, but then I quickly faced the limits of the system we live in. In our world, one person takes their own life every 40 seconds. 970 million people live with a mental disorder. Our next contestant comes from Guatemala. Guatemala es bella, hermoso atuendo, controlando el nerviosismo, aunque su respiración la delató. Latidos de luz es el proyecto. Empoderamiento de los jóvenes. Mucha lectura de tarjeta y eso provoca desconexión visual, débil en rasgos generales. Hello everyone, good morning. My name is Jamie. I am grateful to be here today. I am a woman who learned to speak not only myself, but for those that are not heard. Many children around the world are marginalized to the socioeconomic condition and multiple disabilities, and Guatemala is no exception. But I refuse to let that define my future. I reached my strength, and today I can say I did it. Now I have the power to be the voice for these children. And we now move to Guyana. Guyana. Bien preparada, un poco demasiado, lo cual le restó naturalidad. Es decir, preparó mucho su speech, lo dijo bien, pero se sentía demasiado estructurado y le faltó naturalidad. Muy buen manejo de las técnicas de expresión verbal y corporal. Excelente dicción y modulación en la voz. Carismática. Ladies and gentlemen, esteemed judges, fellow contestants, citizens of the world. Today, I stand before you not only as a contestant, but as a proud daughter of Guyana, a nation where the rivers run deep, the land is filled with culture, and the hearts of the people beat with resilience and strength. I am from Region 10, a region known for its beauty, but even more so for the strength of its people. I have seen firsthand the challenges faced by my family. Please welcome Haiti. Haiti, Haití, mona,
Leyó toda su exposición. Linda voz y entonación. Tiene mucho potencial como oradora, pero le falta ejercitarlo. Tema medioambientalista y de resiliencia como mujer que es, en donde está la verdadera corona. Es decir, en la resiliencia y el empoderamiento, ahí está la verdadera corona. Fue de lo que estuve hablando con ese tema que les digo que le falta ejercitar la oratoria. Good morning, everyone. My name is Christy Guillon, and I'm proudly representing AD. I was born on March 8, 2002, on International Women's Day, as a strong symbol that my life will be full of challenges, but also full of light. My story didn't start with ease. I lost my mother when I was only 3, and my father left me shortly after. Education saved me. At school, I was always among the top students, not because it was easy, but because I knew that knowledge was my key to a better future. Please now welcome Honduras. Honduras, bella, muy jovencita y empática. Apoya la producción y economía de pequeñas comunidades, así como lograr el desarrollo adecuado y digno de los infantes. Le hizo falta mayor fuerza y contundencia en su exposición para sobresalir entre las demás competidoras. Brothers and sisters of the world, the moment that I've been waiting for has finally arrived. I am Isa Sevilla, and I am 19 years old, and I come from a hardworking family who is an entrepreneur. I am fluent and bilingual in English and Spanish, and I'm a student in sign language because I served and provide service to the deaf communities. They have taught me that everyone deserves to be seen, heard, valued, and respected. Oh, it's time to move to an island in the Caribbean Sea, Jamaica. Ay, el hijo de Julia Morley, el que está hablando, de pronto parece que es como cuando vas a esas atracciones en Disneylandia y que te dicen, y ahora entraremos al mundo de los piratas, en donde nos vamos a encontrar a unas cosas. Ay, ¿qué es esto? Pero qué bueno, porque parecía ahora sí que América y los piratas del Caribe. Ay, a lo mejor por eso puso ese tipo de voz. Bueno, Jamaica. Hermosa voz, serena y empática. Resiliencia y empoderamiento femenino a partir de la violencia intrafamiliar vivida por su madre y su abuela, sus primeras reinas. Vivir sin miedo a través del empoderamiento emocional es lo que ella propone. Le faltó solamente un cierre poderoso, porque en general fue muy buena, muy mesurada, pero a la vez conectó bastante bien, elegante, moduló muy bien. Me gustaron muchas cosas, pero el cierre desdibujado puede quitarte la posibilidad de figurar. Adelante. Namaste, India, and hello, world. They say that broken crayons still color, but I find that broken girls, when given purpose, can paint the world anew. I am Tajay Bennett, and I'm a 25-year-old law student. I stand here before you today not only as a contestant, but as a product of generations of women who have turned their pain into purpose and power, and their scarcity into strength. I was raised by two incredible women, my mother and my grandmother. They didn't have much, but they always seemed to make something of nothing. Martinique. Martinique, bella, efectivamente es una chica absolutamente atlética, sí. Sí, es muy atlética, es empática, pero nerviosa y desconcentrada. No sé si el dramatismo y esas lágrimas que le salieron provoquen el efecto esperado como show, claro que sí. Pero esta plataforma va más allá de la esencia real al empoderamiento. Es evidente que, es que esto lo puse al margen, es evidente con la cultura que nos cargamos actualmente de que somos hijos de la casa de los famosos, pues se les roba a todas ellas el aliento
Ay, a todo el mundo cuando leía y lo que escribían, ay, qué barbaridades, qué llegadoras las historias y demás. Chicos, queremos mujeres empoderadas. Y ella de repente sí es auténtico que lloró, pero es cuando dices que necesitamos mujeres poderosas. Ya brincaron esa parte de la victimización, pero pues en bastantes volvía a su presente. Good morning, everyone. My name is Aurélie Joachim, and today I open not just my voice, oh, speak up, we don't understand, but my heart. At 19, I began my journey as a model. In front of the camera, I wore the perfect smile. But behind that smile was a storm. I didn't know how to name it. I felt invisible, numbed, yet expected to shine, adapting instead of choosing. Our next contestant is from Mexico. Ahí está el PIN que colaboró con todo el amor del mundo, Coronas de la Belleza. México hermosa y poderosa, buen nivel de inglés, serena y empática, ligero nerviosismo bien controlado, sanamente resiliente es su programa, el poder de la salud mental, buen manejo melodramático, excelente oradora, es notoria su experiencia en la docencia. A mí me gustó mucho y no es patriotismo, es que la vi muy bien, ella es suave, dulce, aunque me hubiese gustado, y eso desde antes de que llegara a Telangana, me gustaría que fuera más contundente, me gustaría que fuera más fierce, pero no es fierce. Así es que eso es lo que opino de Mariel. Hi everyone, Namaste, India. I am Mariel Leal and I'm from Mexico, and I'm truly happy to be here sharing my life story with all of you. My life hasn't been easy, far from it. I come from a rural community located in Mexico, in Guasave, Sinaloa, Mexico. My community is tiny, with only 500 inhabitants, with no opportunities for development or access to a quality education. Even though I was privileged, because I was raised. And next contestant, Nicaragua. Nicaragua, sueños en acción, apoyando a niños con discapacidades. Expuso en español, bella, empática, segura y carismática, voz temblorosa por el nerviosismo, pero bien disimulado. Buen manejo de los tonos al hablar. Es evidente su experiencia como presentadora de televisión. Poderosa nicaragüense. Deficiente la traductora, Le hizo falta a la chica resumir el tema, porque cuando le dijeron que era time, le comentaron, resultó que todavía tenía mucho que haber dicho. Y como conductora de televisión, ya sabes que a veces te dicen en producción, corta y manda, resume y manda corte, corta tu idea ya. Entonces, creo que lo ha ejercitado, a menos que sea muy novata en la televisión, pero le faltó ser más rapidita en lo que estaba platicando para que no lo tomaran como una amonestación. Siempre he considerado que cada uno de nosotros tiene un propósito, solo tiene que saber cuál es. I've always considered that every single one of us has a purpose. We only need to know what it is. Hola, soy Birmania Rodríguez y hoy tengo el honor de ser Nicaragua. Hola, I'm sorry. Hello. Hola, soy Birmania Rodríguez y hoy tengo el honor de ser Nicaragua. Hello, I'm Sarah Rodriguez, and today I have the honor to be Miss World Nicaragua. Me describo en 2 palabras como se conoce mi país. Our next contestant is Panama. Panamá, muy buen inglés, es voluntaria de una asociación civil que apoya a jóvenes para evitar el abuso sexual, sobre todo en chicas trans, guapa, bella voz, verdaderamente involucrada y conocedora del tema, por lo tanto lo expuso correctamente y con poder. No maquilló el tema, lo expuso literalmente, nerviosa un poquito, pero poderosa. Ay, a ver. Can you hear me good? Good morning, everyone. Namaste, India, for the people who are watching on YouTube channel.
My name is Carol Rodriguez. I'm 22 years old, and I am representing the small but powerful and beautiful country of Panama. I am a model. I am an international relations student. I already finished my degree, so I'm just waiting for the title to come out. And also, I'm an active volunteer and spokesperson at Fundación Unidos por la Niñez, which in English means United for the Children Foundation. There, I've been working for 2 years now. Welcome, Paraguay. Thank you. Paraguay. Experiencia en manejo de exposiciones y debate, ya que es abogada y maestra. Correcto manejo de la técnica de proyección, apoya a los niños indígenas de su país, ya que tienen muy pobre acceso a la educación, para que les espere un mejor futuro. Pero lo hizo muy bien. Recuerdo que me impactó por lo bien que ejecutó su exposición. Namaste. Good morning. I am Janina Gomez, and I am proudly a lawyer and a teacher. I have had the joy to teach 100 children. I taught under a tree, under a tin rose, in schools with more hope than resources. I remember an indigenous girl when I finished my teaching internship. She watched to me at a distance outside of the school, and after, when I finish my class, I will go with she, I told. She told me, teacher, I told, yes. She was only 13 years old. Now please welcome Peru. Perú, bella, buen nivel de inglés, nerviosa, aparentemente muy emocionada y conmovida por su causa, mucha lectura de tarjeta, no establece empatía, el rostro mantuvo una expresión de angustia todo el tiempo. Hello, my name is Stacy Wamancisa, Miss World Peru 2025. I hold a master's degree in logistics and transportation engineering. I come from a country that celebrates diversity from its mountains, its jungle, and its people. Today I'm here representing my country, but also representing my inspiration, Katona. Katona is my aunt. She has an intellectual disability. When my grandmother passed away, my family and I took care of her. And we all remember very well our time in Puerto Rico. ¿Qué tanto se traía el hijo de la Morley con la chica de Puerto Rico? Ya no supe qué se dijeron, qué le dijo, como que le incomodó, pero como que no. Muy raro que estuvo ahí todo en la introducción. Y de ella noté que es bella, segura, poderosa, es empática. Y dice, es evidente que sabe dominar las audiencias. Es maestra de química y biología en escuelas públicas. Aprovechó el espacio para exponer sus habilidades artísticas y políglotas. ¿Fue necesario hacerlo? Se detenía mucho para leer sus notas, rompiendo el ritmo de la exposición. Joselito es su proyecto social. El cabello le cubrió el rostro, le produjo sombras y le escondió un poquito. El resultado global es bueno, pero le hizo falta ser más precisa y concreta. For as long as I can remember, my biggest dream has been to leave a mark on the world. It has been my biggest desire. And I've learned through it all that the root of it is deeper than that. It is not the mark that you leave on the world, it's the mark that finds you. It touches your soul and transforms your life for the better. Through all my life, I grew up tied to a stage. Since I was 8 years old, I started studying classical ballet, and I played the violin with the same passion. Then science found me. And our next contestant, Suriname. Surinam, simpática, es empleada en una farmacia, es una chica poderosa, al principio parece frágil, pero es solo la primera impresión. Después erupciona el volcán, muy agradable sorpresa. Su programa social abarca el empoderamiento social a través de trabajar en un frente común como sociedad. Excelente cierre. Good morning, everyone. Hello, world. My name is Shanela Rosendahl.
I am a proud Surinamese woman, and it is both an honor and a responsibility to stand here today as Miss World Suriname 2025, representing my beautiful country, Suriname, in a time of challenge and hope. I am a student studying international relations. I'm a pharmacy employee. I'm an IT teacher. I teach IT in the summer to children who do not have access to technology. My country is rich in nature. Almost 90% of my country is still green. Oh, it's one of them, Trinidad and Tobago. Trinidad and Tobago. Trinidad y Tobago es bella, es una chica atlética, estudió en Inglaterra, tiene buena técnica de expresión verbal, pero es parca, es decir, no conecta mucho y corta esa conexión empática con la audiencia. Su voz es muy bella y sus inflexiones correctas. Expuso sin leer, por lo que resulta incomprensible que pareciera una presentadora creada con inteligencia artificial. Con práctica lo dominará porque eventualmente sus ojos brillaron intensamente y eso lo cambió todo para bien. Good morning, world. Namaste. I'm Annalise Nansen, and I proudly represent my beautiful twin island nation of Trinidad and Tobago. I wear many hats. I'm an engineer, an athlete, a performer, a humanitarian. But at my core, I'm a big sister, and that role defines me more than any title ever could. I come from a large family. I'm the eldest of 8 children. And being a big sister to so many younger ones, I've always felt that my purpose was to help, guide, and protect. That spirit of service led me to start volunteering with my grandmother at a young age at charity events in my community. The last two in this morning session, please welcome the United States. Athena, hermosa, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ya ven que lo dijo en la entrevista que tuvo aquí donde nos mostró lo empática que es. Vean la entrevista de hace algunas semanas aquí en Coronas de la Belleza. Bueno, ella puede hablar sin revisar sus notas. Seguramente lo hizo por precaución, pero le restó frescura, aunque conecta instantáneamente con la audiencia. Es muy cuquita. Hay cosas con las que se nace y nadie lo puede evitar. A partir del espectro autista de su hermano, apoya a los jóvenes que padecen de alguna discapacidad física y o emocional intelectual. Tal vez pudo haber tenido un mejor cierre, le faltó ser más contundente. My grandmother had a saying, "A shrimp that falls asleep gets carried away by the current." Now, I'm no shrimp, but I did have to swim quite a ways to get here today. Like a creature crossing the ocean, each one of us arrives here by way of our own improbable journey, a path where the unlikely becomes possible through resilience, faith, and courage. And to understand my journey, you have to meet the people whose stories are forever woven into mine. My grandmother, the one with all the sayings, grew up in the Andes Mountains of Venezuela in a home made of dirt walls. Extra special cheer because it says, finally, Venezuela. A ver, chicos, este para mí es el momento en donde más ha brillado y ha sacado todo su poderío. Esta niña Canabó me encanta porque muy poca gente apoyaba su candidatura, incluso dentro de sus mismos compatriotas, y sin embargo ha estado disfrutando, generando contenido, mostrándose muy bella con los modelitos que ha sacado, pero de pronto pensaba yo, bueno, pero no es un certamen en el que solamente se vaya a sacar bonita ropa para ir a desayunar o ir a los templos o andarse paseando por ahí. Y de pronto, este estilismo desapareció los cachetes que tanto le han criticado. Este estilismo le dio volumen a toda su imagen y le favorece bastante. Que no se vuelva a poner ese moño que le resalta sí el hermoso rostro, pero con facciones regordetas. Ella no es gordita, pero así es la constitución por la edad también de su rostro. Lo que dijo y cómo lo dijo me encanta. Vi hace poquito ayer que por ahí subió la preparación que tuvo con un gran maestro de oratoria ahí en las instalaciones de Miss Venezuela. Me encanta. Un gran maestro,
un gran maestro, al que a Cuquita le encantaría también tomar cursos con él. Chicos, infórmenme. Y por otro lado, ella lo hizo muy bien. Me encantó. Y es de la única, para analizarla y hacerle un homenaje, que dejé sus minutos completitos para que la podamos volver a apreciar. An authentic heart opens path and inspires hope no matter the obstacles. And for me, true beauty is not about physical appearance. It's about what you inspire with it. It's your essence. My name is Valeria Cagnabo. I'm 24 years old, fashion designer representing the beautiful country of Venezuela. And since I was a young girl, I understood the importance of essential values to be integrated in our daily life. Today, UNESCO START reports that over 40% of children worldwide suffer from the consequences of growing up in violent environments. And this can lead to them to develop problems such as anxiety, depression, and fear. This can limit them at the same time to not taking advantage of life opportunities or quality education. However, I feel that there is a solution for this matter, and this is called integral education, that nurtures not only brilliant minds, but also conscious hearts. When we educate children with respect, empathy, dignity, self-confidence, and non-violence, we are ensuring a better future for our society. We are ensuring women and men of success, women and men that knows that the only limits that they have are the ones that they put on themselves, not the ones that others put on them. And also women and men that are going to know how to relate respectfully and peacefully with other people and with them. I have partnered with people and organizations who share this vision, such as Fe y Alegría, a proudly Venezuelan educational institution that is now over 20 countries worldwide, and also the Gandhi Center, who brings emotional intelligence into the classroom. I have worked with them and with children of a vulnerable community in Caracas, Venezuela, and I have seen the very good result in them and the transformation in them. And these results give me the motivation for continuing advocating for quality education, because I want every children in the world to have access to it and to know that they can achieve anything they want in life if they trust in themselves. At 14, I wrote my first story, The Crystal Princess, and it talks about self-transformation and essential values. I wrote it at the time because it was my hobby, and I didn't expect this to fit very well with my project because it talks about essential values and self-transformation, and sometimes children can learn quicker and faster when they have something illustrated, more fun and more dynamic. I didn't expect this hobby to be a very powerful and essential tool in my purpose or in delivering my message. With my platform and with my voice, I want every children in the world to have access to integral education, to know that they are valuable, that they are capable of achieving anything that they want in life, and also to know if they have ever felt like they didn't fit in, it's because they're destined to stand out. I am here today because I believed in me, and I know that every children in the world can also achieve anything they want in all their dreams if they trust in themselves. Thank you so much. Dhanabad, India. Thank you. Me encantó la participación de Venezuela porque utilizó técnicas definitivamente muy correctas, como la respiración a todas se les estaba yendo, le empezó a vibrar, todo el tiempo le estuvo vibrando la voz a la chica de Venezuela, pero controlado. Una técnica muy buena es que sin estar tirada sobre el podio, se recargó para controlar el nerviosismo del cuerpo y ella estuvo muy posicionada, muy firme, dándole mucho peso a su expresión facial y controlando la respiración, controlando que no le fueran a vibrar demasiado las cuerdas vocales y que le hicieran una voz débil. Ella es de vocecita delgada, pero se vio aplomada, muy bien peinada, lucía en general muy, muy bien. Al final ya cuando dice gracias, fue porque ya la fuerza y el poderío que mostró, pues estaba llegando a sus niveles más resilientes y entonces pues lo controló. Ahí estuvo el impacto de Venezuela, que controló perfectamente las cosas a pesar de que salían las inseguridades y se regresaban, salían y se regresaban.
le ayudó también que la expectativa de verla brillar era baja y sin embargo superó la expectativa de cualquiera. Ay, como que si quiere la luz. Eso me asusta porque hubo un rayo tremendo, chicos. De la nada se viene un aguacero aquí en Tamaulipas, que no importa, hasta si se va la luz, puedo retomar el en vivo mañana, pero que venga agua, necesitamos mucha agua. Pero bueno, entonces creo que la baja expectativa de Venezuela le ayudó a que se catapultara por la sorpresa que dio. Me gusta que las chicas vayan, cosechen triunfos en base a un esfuerzo, a una preparación, y ella empieza a cosechar. Desde ahora sus puntos han subido muchísimo y me gusta mucho mi mexicana, no me quedó a deber para nada. Me gustó mucho Chile, así como comentan acá. Puerto Rico no me bajó, pero Puerto Rico siento que tiene el peligro de que se sabe tan buen orador y lo hace tan bien que muchas veces habla de más. Y entonces ahí es donde de pronto el mensaje se puede difuminar. Me gustan mucho, acá coincido con Carol Lirra, que dice, me gustaron más México y Venezuela que Puerto Rico y Chile. A mí me bajó un poquito Puerto Rico en esta ocasión. Y Chile, fíjense que Chile es tremendo mujerón, elegante, firme. La entrevisté el año pasado. Ay, los rayos, chicos. Ahorita se va a escuchar. La entrevisté el año pasado, todavía cuando era candidata al Miss Universe Chile, y es una chica bien poderosa, bien amable, bien linda, con quien me quedé platicando después mucho rato. Ay, chicos, le tengo miedo a los rayos. Y siguen cayendo y cayendo y cayendo. Pero bueno, así es la naturaleza. Y entonces, resulta que todo está a su favor. Cuando platiqué con ella después, que platicamos de manera personal, me di cuenta que así es ella, tierna, dulce, Francisca Lavandero. Dulce, como que se debilita porque es tan tierna. Entonces yo decía, ay, que vaya con tantita más perricilina porque está compitiendo por una corona, en donde la mujer empoderada, pues habla un poquito más, con más fuerza. Entonces es donde le veo que ahí podría estar su talón de Aquiles, porque por lo demás, bella. Si se fijan hasta en fotos grupales, la chica de Chile de pronto, con todo y que es altísima, tiende a apocarse, a achicarse. Y me extraña, si yo no me subiría a los aviones que ella pilotea, imagínense cómo es que ella se achique nada más por presentarse. Pero luego ya es cuestión de personalidad, es muy difícil sacar algo que ya traes muy introspectado de toda la vida. Bueno, por otro lado, la de Puerto Rico ya les comenté. Marieli hizo lo que esperaba que hiciera, con su personalidad me encantó, se le nota que también trabaja en la docencia, se le nota que ella habla a audiencias, que ella se preparó para el certamen, que ha sido muy bella, se ha vestido muy bien, ha proyectado ese espíritu de Miss Mundo. Tenemos mucha fe y muy coronable para México este año de la edición. Y Venezuela, pues les repito, superó las expectativas de todo el mundo y eso causó un gratísimo sabor de boca. Por acá dice la Rompecatres 4K, me encanta cómo dijeron el nombre de México como se dice y no con el acento americano, México. Sí. Por acá dice Roberto Díaz, ¿creen mi bella Cookies que en una competencia del Miss Universo pasaría eso de que les temblara la voz a las chicas, o el Miss World es una competencia de menor categoría y por eso pasa eso? No. Yo siento que las chicas que van al Miss Mundo ya saben que la competencia de expresión verbal, del head to head, del Beauty with a Purpose, va más allá de una pasarela. Es más importante que incluso la ropa que lleven, es más importante que el estilismo, todo juega, pero saben que a la hora de hablar se están jugando la posibilidad de destacar o no. Todas, sin excepción, todas, que unas lo hayan disfrazado mejor que otras, es distinto, pero todas tuvieron temblorina de voz, porque preferían correr 10 kilómetros sin descanso que estar frente al jurado hablándole al mundo, porque además sabían que toda la fanaticada está así, escuchándolas y viéndolas hablar, y oigan, eso es terrible. No es lo mismo echar un chisme con la comadre que lo que hables te lo estén calificando. Es terrible, es terrible. Cuando gané el certamen de conducción este año van a ser 30 años. Cuando gané el certamen de conducción nacional, era horrible ver al jurado, pura personalidad de la televisión mexicana, tomando nota de lo que estaba diciendo. Decía, ay, Dios mío, ¿en qué momento me metí a esto? No es lo mismo hablar en un salón de clases que hablar en el Miss Mundo. Chicos, Rompecatres, me encanta cómo dijeron el nombre, así ya lo dije acá, es que quería ver la foto.
Por acá dice Carol Irra, me gusta más México, ya, entonces tenemos que retomar los mensajitos anteriores. Mi top de esta etapa son Brasil, Chile, México, Panamá, Estados Unidos y Venezuela. En Estados Unidos es una chica que sabe a lo que va, es decir, se preparó. Es muy, como buena chica estadounidense, aunque tenga raíces maternas venezolanas, pues súmenle la genética de la cultura del certamen de belleza. Es una chica que sabe a lo que va, trae la estrategia, sabe, es encantadora de serpientes, es decir, sabe por dónde llegar para obtener lo que desea, es muy inteligente, muy lista. Y me encanta, la percibí desde la entrevista que nos dio en este canal. Gino Riccio, gratamente mi candidata Valeria Canabú se ha superado, a pesar de los detractores, desde que obtuvo el título de Miss World Venezuela 2024. Sí, definitivamente. Drew Agouras, esta es por mucho la mejor venezolana que he conocido. Ella sí se me hace inteligente y bella sin cirugías, como ellas son conocidas. ¡Qué guau! Víctor Márquez, sin error equivocarme, creo que por las americanas las mejores son México, Estados Unidos, Chile y Venezuela puede sorprender. Me está sorprendiendo y bastante Valeria. Pikachu dice, es que Venezuela es Venezuela, sí chicos. Pikachu dice, Venezuela sin leer. Dentro de mi top en esta etapa, así es chicos, Pikachu, pero si ella quería darle visibilidad a eso, pues bien, ¿de qué dice? Pikachu, de acuerdo, Cookies, y quizá no hablar mucho de la familia, sino más enfocarse en su proyecto, así es. Gino Richo dice, Cuquita, es en esta materia experta por su vasta experiencia en los medios de comunicación y otros menesteres. Muchas gracias, Gino. Pero no crean, nunca se es lo suficientemente conocedora como para dejar de aprender. Me encanta, me encanta, me encanta. Dice por acá, qué hermosa nuestra Mariel, y dice Víctor Márquez. ¿Y qué? Y Atena ha de ser, es muy linda, me encanta su personalidad, la chica de Estados Unidos. Dice por acá Gino Richo, pues sí, ahora con otro horario en el trabajo se me dificulta estar en los en vivos. Seguramente aquí le habían preguntado. Dice acá, Cookies, me gustan tus apuntes. Sí, dije, voy a hacer apuntes, porque luego digo, ¿qué me acuerdo que pensé de la chica? No, dije, mejor apuntes, apuntes. Trinidad y Tobago es de las mejores. Por acá dicen, se estaban saludando todos, platican y comentan, me encanta cómo conviven. Débora Delgado dice, Cookies hermosa, esperando ansiosamente, ¿qué ibas a decir de México? Estaba lista para cortar tu corona si decís algo malo de ella. Amo a mi Puertorra y a México, quiero la corona solo para ellas. Dice por acá Drag Agouras, oh sí, está Puerto Rico, lo siento, papita sin sal como la niña pelirroja de la película. No le gusta mucho a Drew. Por acá dice Pikachu, no conecté con Perú, pero bueno, le deseo lo mejor. Dice, Puerto Rico me gustó, pero no me encantó. Omar Guadarrama Díaz nos dice, exacto, Puerto Rico creo que fue algo egocéntrica, de acuerdo contigo, innecesario, pero es potente en muchos aspectos, indudablemente, Omar, indudablemente. Y así muchos comentarios de ustedes, vámonos a los más recientes y pasamos al siguiente tópico y ahorita les cuento, porque por ahí alguien comentaba, oigan, pero ¿qué pasó, Cookies, con tus invitados? ¿Por qué te dejaron plantada? No, sí me avisaron que ahorita les platico, ya unos en vivo literalmente les tocó ver cómo cancelaron hoy, pospusieron para mañana con, vamos a hablar de Miss Universe Argentina, vamos a estar viéndolo, con quien va a conducir el evento por acá y vamos a platicar mañana con él y luego el domingo va a estar Caragüiza, vamos a platicar de todo lo que ha pasado en el Miss Mundo y cómo ve a sus favoritas. Cookies, el reto Top Model se divide en dos, vestidos de diseñadores de cada país y eligen a 3 y premian al mejor. Y las que clasifican desfilan con trajes de diseñadores del país sede. Qué bien, sí, cierto, así es. Qué interesante, me gusta esa dinámica. La rompecatres dice, Cuquita, pero ¿te gusta ver mi foto? Hasta le rebuscas, le expulgas bien. Pues no hay tanto que expulgarle, está bastante explícita la foto. Se le ve que goza de radiante salud. Así es, chicos. Vamos a ver por acá. Vamos a ver, bueno, entonces, fíjense, de las demás cosas que les tengo preparadas,
creo que del Miss Mundo. Bueno, miren, les quiero compartir lo que posteó Caragüiza. A ver, la representante mexicana Marieli Leal se ha presentado en el reto sello de Miss World, el Head to Head, donde cada una de las aspirantes hablan de su proyecto del Beauty with a Purpose. Para hacer este análisis fue necesario quitarme la venda nacionalista a fin de hacer un análisis lo más objetiva posible, porque así serán evaluadas. Lo positivo: si bien Marieli no habla un perfecto inglés, se supo defender muy bien en el idioma. Nunca se le vio nerviosa, todo el tiempo se mantuvo serena, tranquila y conectando de manera adecuada sus palabras. Acudió con una vestimenta sobria, apropiada para la ocasión. Habló desde el corazón y con experiencia de vida. Eso la acercó a la audiencia. Lo negativo: así como lo cuestioné todo el tiempo desde que fue electa, su proyecto jamás tuvo claridad y en su discurso fue evidente. El tema preservar la salud mental en niños y adolescentes es tan amplio que requería una gran delimitación, lo cual nunca existió. Eso la condujo a querer enlazar el contenido de su discurso a través de la anécdota, pero sin un conector que nos explique de manera muy breve hacia qué problemática específica atender el cuidado de la salud mental. Lo interesante: Mariel estudió bien el Miss Mundo y es hora de que el público la apoyemos en sus fortalezas. Si el video entregado a la organización sobre su proyecto es bueno, ayudará al jurado a entender mejor las delimitaciones en el tratamiento de la salud mental de los niños y jóvenes de su comunidad, porque en el Head to Head no quedó claro qué bien escuchó sobre su proyecto por primera vez. Que no entendió claro la primera vez que lo escuchó. Si no hay más contenido adicional a lo visto, creo que por el aspecto comunicativo pudo escalar más en el top. Y bueno, en fin, en general, en rasgos generales, ella salvó todo el proyecto, si no es que estuvo bien estructurado, porque Caragüiza da cátedra de estructurar un proyecto social. Desgraciadamente no colabora actualmente con la organización. Sin embargo, no es que difiera de Caragüiza, pero el contexto que le dio Marieli a su proyecto me gustó mucho, porque sí te explica el por qué es que va dirigido a la salud, porque ella misma la salud mental la tuvo por ahí con un poquito de deficiencia en su juventud, y cómo hoy está gritando México en el Miss Mundo, y cómo a través de vivir en una comunidad con pocas posibilidades de proyectarte globalmente, la autoestima y el equilibrio emocional bien colocados te pueden llevar a donde tú quieras. Ese es el contexto correcto, pero sabemos que es una chucha cuerera nuestra Caragüiza para el tema de estructurar los proyectos sociales. Así es de que bravo y gracias. Le pedí permiso de que iba a retomar su texto y lo estaremos platicando, esas muchas cosas más. El próximo domingo pensábamos hacerlo hoy, pero trae sobrecarga laboral y no va a poder estar. Y Juliano Fecia, quien va a estar conduciendo el próximo sábado la final del... es el sábado, ¿verdad? No, este sábado. O el domingo. No, qué bueno, el sábado no puede. El domingo vamos a también a ver entonces, organizar bien la agenda, porque vamos a platicar del mismo... Universe Argentina. Qué barbaridad. Y bueno, pues resulta que hay un nuevo CEO que está rodeado de escándalo, para variar, ahí en Miss Universe. Aquí está en Cannes con Raúl Rocha, el presidente, y ahí está el que es CEO. Ya había leído anteriormente a qué se refieren con esto, a ver, permítanme, con esto de qué es ser un, déjenme ver, CEO. Y entonces estoy quitando para poder meter estos archivos por acá, permítanme, chicos. Estoy quitando estos archivos para poder sumar entonces algunos que obtuve, en donde nos dice por ejemplo, ¿qué es un CEO? Bueno, dentro de muchas cosas, porque no se lee aquí, resulta que no se alcanza a leer, chicos, y yo no alcanzo a leer con estos lentes, porque son, a ver, acá está. Tengo otros archivos, permítanme, creí que se iba a leer y no se lee. Pero entonces,
Déjenme ver. Acá tengo más. Dije, hay que tener las herramientas necesarias. Permítanme. Aquí hay 10 funciones. Ah, miren, las habilidades. ¿Qué habilidades debe de tener alguien que aspira al puerto de CEO? Adelante. Debe de ser innovador, punto número 1. O sea, innovar, no quedarse con lo mismo. Debe de ser apasionado en el trabajo, porque hay muchos apasionamientos. Por acá debe de hacer tener excelentes relaciones interpersonales. Debe de poseer pensamiento crítico para toma de decisiones. Debe de saber trabajar en equipo y debe de gozar de una gran confianza. Eso así de entrada para ser un excelente CEO. A ver, no, permítanme, chicos. ¿Qué más? Porque para que entendamos esto. Ahora por acá, 10 funciones de un CEO. Informar objetivos, gestión y logros de la empresa. Planificar las estrategias. Motivar y asesorar a los empleados. Tomar decisiones organizativas. Crear un equipo de trabajo y manejarlo. Cuidar a los clientes. Importantísimo. Usar el presupuesto de la empresa de manera inteligente. Quiero entender, porque de usarlo, pues cualquiera. Guiar a los directivos. Para eso lo contratan. Crear la estructura organizativa de la corporación y fijar objetivos. O sea, toda una estratega para manejar cositas que de pronto se les están yendo de las manos. Y entonces, bueno, aquí, a ver, vamos a ver. Hay otro archivo que tengo por acá, que son solamente 5 puntos. 5 puntos a destacar. Fue de lo que anduve encontrando para que nos quedara claro esto. 5 características que un CEO debe de tener. Saber cuál es el objetivo de la empresa y ser capaz de transmitirlo a su equipo. Desarrollar la capacidad de los miembros del equipo. Aprender cosas nuevas constantemente, lo que decían como innovadores en otra lámina. Ser reflexivo y autocrítico y no temer al uso de la tecnología. Eso para la gente que no somos de la nueva generación, pero que aquí Cuquita le ha tocado vivirlo para no tenerle miedo a todo esto, a la innovación, a la tecnología, a la inteligencia artificial. ¿Qué más tengo? Déjenme ver si tengo algo más. Si no, pues ya platicaremos. A ver, sí. Bueno, pues él es Ronald Day. Aquí está. Esto es de una nota que salió el 11 de febrero de este mismo año, donde dice: Ronald Day renuncia como presidente y CEO de Telemundo en pleno auge de la cadena. En el clima de este gran éxito, tomó otra decisión para seguir un sueño que ha estado forjando durante meses, reveló Day en su Instagram. Así es él. Está rodeado de mucha polémica. Se habla de que pues hacía unos castings privados para la gente en Telemundo, para los talentos, pero dicen, ¿a quién de aquí le consta? Dicen, le achacan el crecimiento de Carlos Adrián. También, chicos, lo que estoy diciendo, nadie lo desconoce. Ustedes, a ver, vamos a ver, permítanme, a ver si se alcanza a leer esta. Si no, voy a tener que hacerlos más pequeñitos. Sí, Ronald Day, presidente, esto es antes de la renuncia, evidentemente, pero nos da un referente de cuál es su formación y trayectoria. NBC Universal Telemundo Enterprises. Ronald Day era de entretenimiento y estrategia de contenido de NBC Universal Telemundo Enterprises. En su puesto, Day lidera la estrategia de contenido de la compañía con un enfoque en el entretenimiento diario y en colaboración con Telemundo Global Studios, noticias y deportes. Además de ello, garantiza la disponibilidad del contenido en todas las plataformas de Telemundo, incluyendo Universo y Peacock, así como en otros canales directos al consumidor, bajo una estrategia centralizada y coordinada, basada en datos, adaptada a las preferencias de la audiencia y diseñada para adaptarse a cada una de las plataformas de Telemundo en todo el portafolio. Reporta directamente por acá. Bueno, vamos a ver.
de las demás cosas que hacía, Day se unió a Telemundo en 2018 como vicepresidente ejecutivo de entretenimiento de Telemundo Network. Durante su trayectoria en la compañía, Day ha supervisado equipos que desarrollan otros programas en vivo, incluyendo los premios Billboard de la música latina y La Voz, la primera versión en español de la exitosa serie de NBC, ganadora del premio Emmy, The Voice, entre muchos otros. También fue clave para impulsar la programación de telerrealidad y sin guión de la cadena a través de exitosas series como Hexatlón, Estados Unidos, y La Casa de los Famosos, cultural, muy cultural. Anteriormente, Day fue vicepresidente senior de programación y promociones de la cadena Univisión, donde supervisó a todos los productores ejecutivos y el contenido de los programas. También dirigió todas las operaciones de los departamentos de programación y promociones, incluyendo la programación, el desarrollo de estrategias de marca y la dirección de la programación multimedia para múltiples plataformas. Day comenzó su carrera como productor para Univisión en la ciudad de Nueva York. Bueno, por último, vamos a ver, es importante, chicos, van a decir, ay, no, a mí qué me importa, hay que para entender, hay que conocer. Galardonado con varios reconocimientos de la industria, Day ha sido incluido en el informe de impacto de entretenimiento de Miami, de Variety, en la lista de latinos influyentes en los medios de Imagen Foundation, en la lista de los 100 y diversidad de Cable Fax, y en el premio al innovador en entretenimiento de Produ. Day es licenciado en arte en los medios por la Universidad de la Ciudad de New Jersey. Y comenta por acá. ¿Qué más, chicos? Pues creo que es todo el material que les estuve juntando, de donde entonces se desprende una pregunta, chicos. A ver, déjenme ver si no se me quedó algo pendientito. No, creo que ya está todo. Ya está todo por acá. Ya. Sí, ya es todo lo que hay. Bueno, a ver. Quiero entender que por su trayectoria como CEO va a dirigir a Nahuatl. O sea, él le va a hacer el encargo específico de qué evento de Miss Universo quieren para toda la concentración, porque una cosa es que Nahuatl ya tenga todo listo, pero tendrá que pasar entonces por la revisión y autorización de lo que va a hacer Ronald Day. Entonces, como profesionales que son, pues deberán de entender que hay que trabajar con jerarquías y con organización para el buen desarrollo del evento. Por la trayectoria de ambos, de Ronald por un lado y de Nahuatl por el otro, considero que nos espera un gran Miss Universo 2025 que sane las heridas y quite el desagradable sabor de boca que para muchos dejó la organización del certamen del año anterior, del 2024. Así es de que ahora con un gran equipo en la producción y sobre todo en la cuestión corporativa, audiovisual, pues van a tener la posibilidad, y de la organización en general, van a tener la posibilidad, para quitarme el mal sabor de boca, van a tener la posibilidad de hacer un gran evento. A mí me va a encantar, a mí me encantaría. Como está pasando con el Miss Mundo, que me está gustando mucho, tiene sabor a evento de gobierno, pero no importa. No importa porque está quedándoles muy lindo, muy bonito, y sé que la gran final va a estar, ojalá no aburrida, pero sí va a estar espectacular. No vayan a quererla hacer con celulares. Ojalá que contraten un buen equipo para que hagan una transmisión impecable que vamos a ver. Y a ver, ¿será que nos autorizan poner la imagen el día de la final? Si no, ya saben, recurriremos a ver a Cuquita y escucharla, y a sus invitados, y verlo en otro dispositivo en la tele, en el certamen. Yo creo que así, porque si ya la final, Miss Mundo no es mucho de que permita que nos demos el gusto de estarla reproduciendo aquí en nuestros canales. Pues es la información que se tenía calculada para el día de hoy. Miren qué bien este en vivo, va en 1 hora 44 minutos, podemos llegar a 2 horas, me encanta. El domingo estará Caragüiza, vamos a platicar de muchos temas, ustedes le van a poder preguntar, y que ella ya tiene preparados, ya me dijo que trae tema para podernos compartir, y eso es oro molido. Y por otro lado, mañana tenemos lo del Miss Universe Argentina, y el domingo también hay que ver entonces cómo me acomodo con Caragüiza y con las demás transmisiones, porque la joya de la corona del domingo va a ser el Miss Universe Argentina, que vamos a disfrutar todo mundo aquí.
C. Alberto Trejo dice, yo pienso que Miss Universe está mejor en manos de americanos. Los asiáticos son muy showceros. Los americanos son más corporativos y bien producidos. Saludos, Cuquita, Alberto. ¿Qué tal? Saludos. Yo creo que va a haber argüendes, porque miren, hasta donde sé, Ronald Day no es ningún improvisado, tampoco Nahuatl, pero creo que la técnica de trabajo, el estilo de trabajo es distinto, pero ninguno se deja. Y acá, al que se le va a cuadrar es Nahuatl a Ronald Day. Están haciendo el Miss Universe Latina, que de entrada todo el mundo está muy ofendido porque se va a hacer otro, pero no es más que, como buenas tías, estar criticando lo que no conocen, porque al final, pues es otro certamen latinoamericano que va a tener un rating increíble. ¿Por qué creen que lo están haciendo? Luego, muy inteligentemente, ponen a Alicia Machado como parte de un equipo y a Zuleika Rivera de otro. Imagínense que un día inviten a Maritza Sayalero y él se esconde. Bueno, que inviten a icónicas Miss Universe. Bueno, es más, imagínense que inviten a una virreina, que pongan el año que entra a Amanda Dudamel en un equipo y a Arboni en el otro. Se disparará todo todo el fandom, a todo lo que da. Que un día inviten a Yannick Maceta y a Andrea y a Julia, a las tres. La locura de rating. Las cosas no se hacen porque sí, chicos. Las emociones de la gente hay que saberlas manipular para convertirla en dinero a través del show. El show business. Show business. La Casa de los Famosos, aunque es chatarra cultural, vende y vende más que una enciclopedia. No son tontos. Saben manipular las emociones del fandom. ¡Ay! Necesito hablar con Ronald Day. Necesito hablar para que me dé consejos. Ayúdame. Quiero aprovechar y manipular a la gente que ve Coronas de la Belleza. No a mis joyas. Mis joyas están aquí por cariño. A los demás. Ay, yo quiero. Aquí acaba de surgir un santo en Coronas de la Belleza. Santo Ronaldo, Sant Ronald bendito. Así es, le vamos a rezar bastante. A ver qué cosas podemos hacer. Sí, Caragüiza me encanta, dice Víctor Márquez. Isabel Torres, ok, me conecto para mañana por la tarde. Saludos y linda noche para todos. Isabel Torres, sí, ya estamos por irnos. Todo el mundo estamos a punto de irnos. Denis Peña dice, mucho filtro en las fotos de muchas concursantes. Así no se aprecia la belleza real. Esta tecnología desacredita mucha belleza real y se enfocan en la belleza artificial y aún así critican. Sí, chicos. Gustavo Gallo, que inviten a Manchinelli contra Ricky. Eso es lo que quieren. Quieren cachetizas. ¿Quieren cachetizas aquí en Coronas de la Belleza? ¿Quieren que se abarate el contenido? Ustedes digan. ¿Quieren que aquí haya nada más puro argüende, yo instalada en la Doctora Polo, en Cookie de América y en cosas así? ¿Si les gustará que así lo hacemos? Dice aquí, la Nahuala quedó como payasa. No, le pusieron jefe. Es diferente, Víctor. Así por acá dice Isabel Torres, Gustavo Gallo, se cae el internet. Sí, así es, así es. Y ahorita fíjense, yo trato de evitar hasta lo más posible, pero desde que era productora, desde que estaba en producciones de televisión, sí, pero no se puede nadar contra la corriente. Yo he evitado que el argüenderismo estéril esté ahí. Y no es tan estéril comercialmente hablando, pero ¿será que me sentiré cómoda creando contenidos de... Pues aquí te tengo, presente a la candidata de la que hablaste horrible. ¡Cachetéalo! ¡Dile! Al rato nadie va a querer entrar al canal porque van a decir, no me invita Cuquita para crucificarme. Y quedaré conforme, quedaré contenta. Dormiré en paz. O dormiré en pez, porque me voy a tirar a que me devoren los tiburones. ¿Qué haré? No sé qué cosa. Fíjate, Christian Goner, sí, estaría bueno un horario Telemundo en Coronas de la Belleza. Si quieren, sí les gustaría ver dignidades pisoteadas aquí, todo. Sí les gustaría mucho. Dice acá la Lobanda, yo creo que es para equilibrar la balanza entre asiáticos y americanos. Está bien, debe de haber un control en la toma de decisiones. Va a aparecer buffet del centro de la Ciudad de México. Chilaquiles con chop suey. Así va a aparecer. Así va a quedar. Así le vamos a poner el buffet del centro histórico. Chino. Así va, llega, se llama
La muralla china. Llegas al buffet. Chilaquiles, enchiladas, chap suey y hasta sushi. La muralla china. De todos lados. Garnachas, buñuelos. Dice por acá, por acá, dice por acá, amo las pisoteadas. Les gusta que haya pisoteo. Carol, bueno, pues vamos viéndolo. Dice por acá Víctor Márquez, Cookies, ¿cuándo vas a tener a Carahuisi? Me encantaría que también tuvieras a un misólogo que no te haya acompañado antes. ¿A quién? No, me gusta mucho con Carahuisi porque si ya se hace un invitadero de gente, hay muchas preguntas, mucha intervención y la verdad aquí la estrella quiero que sea Carahuisa el próximo domingo y que platique ya con las preguntas de ustedes, más lo que vamos a analizar y lo de ella, para que el contenido sea lo más comprensible, con la mejor narrativa posible. Ella tiene mucho que compartirnos, entonces invitar para no participar. Si a veces me pasa con mis chambelanes, que unos más que otros, ay, yo quería ver a fulano, ay, lo invitaste para que no hablara, entonces, ay, no entiendo, se me pierde la información con tanta gente. Ay, chicos, empiezan a sacarse dolores que ya ni sabían que ni tenían. Por acá dice Chile Verde, observé a Mariel y no conecté con su mensaje, mucho nervio y se entiende, pero hubo un momento que hasta pensé, ya que acabe, aún así está entre ella y Panamá o Venezuela. Lalo Banda, como cuando dicen comida japonesa y es sushi frito al pastor, ¿cómo ves? La mexicanización de todo. Carol Irra, Chile Verde, ay no, bloquealo desde ya. Gustavo Gallo, Chile Verde, what? ¡Córranlo! Bueno, es que cada quien tenemos una apreciación distinta de las cosas. Cristian Goner, ¿quién es ese Chile Verde? ¿Ese es peruano o chileno? No, yo sí sé quién es. Drew Agouras, saquen ese Chile Verde peruano. Es mexicano, chicos, y es una persona que aprecia muy bien las cosas, pero bueno, en este caso, pues desde su sentir. Aquí nadie tiene la verdad absoluta, chicos, nadie. Yo tuve un programa que se llamaba La Verdad Absoluta y se llamaba así porque era de tinte político, pero realmente se hablaba de que pues nadie tenemos la verdad absoluta, así se llamaba. Esta noche en La Verdad Absoluta, y andaba de productora, fue muy interesante, pero pisamos tantos callos en la política que mis invitados, mis especialistas, terminaron por, ay, mejor ya no, ya me hablaron de la secretaría de acá, ya me hablaron de... Chicos, no aguanto, mucha libertad de expresión, pero luego pues no es cierto. Dice por acá la Lobanda, es la Portillo en su cuenta fake. Se refiere. Chile Verde dice, muero porque empieza el Miss Universo Latina. Team Alicia Machado. Ay, a mí me encantan las dos. Son de mis Miss Universe favoritas las dos. Aunque me digan que las dos fueron solo reinas de una noche, a mí las dos me encantan. Desde que las vi dije, ahí están las Miss Universo. Tuvo un romance no lésbico con Zuleika Rivera. Romance, corazón, afecto. Isabel Torres, Chile Verde, corre y mañana regresas como pimentón rojo. Todo agitado. Chile Verde mexicano. Ay, sí está, ¿a poco? No, es que sí está un poquito truque. Parece Miss. Está tuneada la foto, pero sí se reconoce quién es. Drew Agouras, pimentón rojo, morí. Así es, chicos, pues ya estamos despidiéndonos. Así que hoy tuvimos, bueno, pues una tarde interesante, distinta. Pudimos conocer a Miss Universe Quintana Roo, muy guapa. Michelle Domínguez, muy guapa, muy mona, muy resuelta, muy bien. Y bueno, aunque me fallaron los invitados de hoy, nos da pretexto para mañana volver a ver a Cuquita. Mañana, yo creo que será a las 5 de la tarde hora del Centro de México, 6 de la tarde hora del Centro de México, a más tardar. Tendremos solamente ese en vivo de 1 hora, hora y media, 2 horas. Ustedes no me dejan irme pronto, ya no me para la boca. Y por otro lado, el domingo hay que acomodar a Carahuisa. Yo creo que va a ser antes de que empiece el Miss Universe Argentina. Y a ver si al mediodía puedo hacer, ay, voy a estar desde el mediodía, a ver si puedo hacer algo con mis chambelanes, que ellos los adoran, ustedes los adoran, y a mí me encantan ambos bandos. Entonces, vamos a tener la oportunidad
de ver, pero también luego no me gusta que se me carguen tantos en vivos durante un día porque ya hasta dejo de disfrutar los últimos, entonces no me gusta eso. ¿Por qué tantos están diciendo? ¿Quién es Chile Verde? Dice la Lobanda por acá. Will G. Cuquita, espero que tengas pronto aviso latino. En tu en vivo estará de apaga la vela. Fíjense que rompimos relaciones diplomáticas porque pues como que no hubo compatibilidad. Ya lo saben, chicos, pero les encanta el argüende tipo la casa de los famosos. Ya saben, no hubo como esa, ¿qué les podría decir? ¿Cómo les puedo explicar que sea auténtico y real? Que no hay dolo ni hay nada, simplemente la forma de percibir los certámenes de belleza, la forma de comunicar nuestros pensamientos y las historias de vida de ambos ya no fueron tan compatibles. Entonces, de pronto, pues mejor decidimos cada quien hacer contenido por otro lado, que no es nada trágico. Si coincidimos fue por estas creaciones de contenido, pero como vimos que no había esa empatía creadora y creativa, pues mejor, bye. Lo hicimos varias veces. Bueno, Dios, mejor no volvíamos hasta que dije, esto amerita un divorcio permanente. Y luego la cosa, ya ve que había un grupito, teníamos, que en Misology Power, en donde empecé a sentir también cierta incompatibilidad con Jonah Licea, que les mando saludos si les quiero. En el mismo universo pude saludar a Oscarito Sabja, lo saludé, y también a Israel Manchinelli, con quien continúo en contacto. Pero pues en la vida coincide uno y deja de coincidir. Una vez organizando una reunión con los compañeros de la prepa, me dice un compañero, el que yo haya hecho la escuela con ustedes durante un tiempo no significa que tenga que ir a todas sus reuniones, así que ya no coincido en esos tiempos, gracias. Todo el mundo se ofendió. Oigan, es válido, vamos cambiando conforme pase el tiempo. Miso odia a México aunque no lo diga, letras y cuentos. Will G. Cuquita contra Jorge Ramos, estaría padre. Fíjense que no lo conozco, pero lo admiro bastante. Lalo Banda dice, no hubo clic. ¿Traes invitados? Pues vamos a tener a Julio Fesia, lo vamos a tener mañana. Él va a conducir el Miss Universe Argentina. Mañana lo tendrá él, por petición de él haremos en vivo mañana. Y acá la Wisa el domingo va a estar lleno de invitados, chicos. Dice acá Will G. Cuquita, espero que tengas a Miso. Fue la pregunta que originó, la explicación que les di. Cuquita número 1, Miso 2, King Lucho 3. Y con King Lucho habíamos ya platicado que como que a ver cómo nos vemos en inteligencia de poder crear contenido juntos, porque algo pasa que nuestra manera de platicar los temas es distintísimo. Entonces, o Lucho pierde su estilo para adecuarse a Cuquita, o Cuquita se pone en el estilo King Lucho y como que desdibujamos nuestra forma de ser, porque es muy difícil, siendo polos opuestos, ninguno más malo que otro ni más bueno que el otro, nos hace ese fenómeno. Cuquita se desdibuja por hacerse un poquito King Lucho, o King Lucho se desdibuja por querer ser un poquito el estilo de Cuquita. Nos cuesta mucho trabajo crear contenidos conservando las identidades. Nos cuesta mucho trabajo. Lo hemos platicado y no hemos llegado a una fórmula que nos agrade. Drew Agouras. Lo que pasa es que ese boricua de Misology Power es muy odiosito para hacer comentarios sobre las mexicanas. Chile Verde, Lalo Banda, qué rápido me olvidó. ¿Quieres que te identifiquen? ¿Quieres que les diga quién eres? Lalo Banda, no me olvido, pero entre la foto y el nombre no doy. Ya he de tener como 10 mensajes de Lalo Banda en el Instagram. Dime quién es. Los dejaré de conocer. Chicos, pues miren, 1 hora 58, casi 59 minutos, que quede en menos de 2 horas, chicos. Entonces, nos vemos mañana. Yo creo que va a ser a las 6 de la tarde, hora del centro de México, 9 de la noche, de hora de Argentina, a menos que aquel llegue a las 10 de la noche, prefiera que sea a las 7 de la tarde, a esa hora será el en vivo. Único en vivo que tendremos mañana, pero muy bueno, picante y sensual. Le encanta a Juliano hacer eso, él me encanta. Y ya el domingo haremos al menos 3 en vivos. Y uno de ellos es la final de Miss Universe Argentina. Chicos, como siempre, un gusto por acá. A ver qué dice por acá. Por acá siguen platicando sus temas. Chicos, nos vemos mañana.
Ya se enterarán por el post que pondremos en Instagram y agradezco todos sus comentarios, todas sus sugerencias, todo lo que me digan. Mañana estamos otra vez conectados, raramente en jueves, pero aquí en Coronas de la Belleza. Por lo pronto les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.